Hola, ¿cómo están? Vamos a ver las teorías del aprendizaje de la enseñanza en la planificación curricular. Forma parte de la unidad 1. Vamos a trabajar los conceptos de Manuel Alfaro, profesora de la Universidad Pedagógica Libertador, la UPEL, y vamos a dar respuesta a la pregunta cómo se produce el proceso de construcción del conocimiento cotidiano y el conocimiento formal. Hay dos aspectos importantes que son el aprendizaje y la enseñanza. En el aprendizaje, como podrán ver en la lámina que se les presenta, es todo lo que el ser humano aprende desde que nace sin que medie la escuela y constituye el aprendizaje cotidiano, las actitudes, las certezas, las creencias y las expectativas personales. Aparece como una necesidad para resolver problemas y situaciones concretas. Son conocimientos intuitivos, son los que se llaman preconcepciones, representaciones espontáneas, teorías implícitas en acción, permiten comprender al mundo donde se vive y resolver las dificultades. El aprendizaje es una actividad interna, continua, fruto de la interacción que el sujeto mantiene con el ambiente. Representan esquemas mentales, bloques organizados de conocimientos organizados. Mientras que la enseñanza es señalar, indicar, mostrar algo a alguien para que sea conocido, mejorado, es una acción en la que se potencian procesos cognitivos y socioafectivos mediante condiciones especiales en el marco de una relación humana basada en el respeto mutuo. Es una actividad intersubjetiva, es una relación entre varios sujetos, o al menos entre dos, sobre un tema específico y previamente seleccionado. La enseñanza suscita la reflexión y tiene que coincidir con el acto de producir aprendizaje para facilitar el acto de razonar. Depende de factores psicológicos, condiciones sociales, culturales y administrativas, y facilita el aprendizaje, mas no lo produce. Ayuda a producirlo. Existen las relaciones entre el aprendizaje y la enseñanza, porque ambas son dos caras de la misma moneda. Se realizan en un ambiente activo, la actividad que se sustenta son bajo los procesos, es interna, es motivante, es estimulante, lo más relevante es la actitud, el compromiso personal que tiene el individuo, y todas las situaciones de enseñanza acaban convirtiéndose en situaciones de aprendizaje. Como verán en este mapa, encontramos el proceso de aprendizaje, el conflicto cognitivo y el proceso de enseñanza. El proceso de aprendizaje puede darse fuera del ambiente escolar, es un aprendizaje espontáneo, cotidiano, es la representación de la realidad, mientras que puede darse dentro de un ambiente escolarizado, es un aprendizaje deliberado, escolar, y da respuesta a la pregunta ¿qué enseñar? Cuando tenemos la representación de la realidad propia de ese aprendizaje cotidiano con el conocimiento científico del saber social del cómo enseñar, se produce lo que se ha llamado el conflicto cognitivo, es decir, yo conozco esta realidad y ahora se me está dando otra realidad. El proceso de enseñanza da respuesta a las preguntas ¿por qué enseñar y para qué enseñar? Es la relación entre los sujetos cognoscentes, en donde se produce una interacción, se reconstruyen las experiencias, hay diálogo, hay confrontación de ideas y hay reestructuración cognitiva. En esta lámina, la cual ustedes la van a tener también como lámina, además del video, pueden dar respuesta a toda esta serie de preguntas que estamos haciendo. Principalmente es qué aprender y cómo aprender haciendo, que es lo que deberíamos llegar al final. Las teorías del aprendizaje están demarcadas por varias. La teoría conductista, representada por las asociacionistas o conductuales, las cognoscitivas o mediacionales. Y cada una de ellas tiene sus propios enfoques y tiene sus representantes. En las teorías conductistas está el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y por supuesto Pablo, Watson, Sordan y Skinner son uno de los tantos representantes de esta teoría. Y las mediacionales y cognitivistas están el aprendizaje social de Bandura, muy importante para la elaboración de cursos, el humanismo genético cognitivo como de Piaget, que es muy importante, Ausubel con su aprendizaje significativo, Carl Roger con su teoría de la comunicación como motivación,
Maslow con las necesidades del individuo, la teoría genético-dialéctica de Vygotsky, Brunner, John Tinker, en donde el constructivismo sociocultural es muy importante para que se produzcan aprendizajes afectivos, y el conocimiento del procesamiento de la información, que es la estructuración organizada, pensada en las estrategias cognitivas de Gagné y de Mayer. Ahora, las teorías conductistas, cuáles son sus características y cuáles son las de la cognitiva, como ustedes pueden observar en algunos de los aspectos mencionados dentro de la lámina. Las teorías conductistas están montadas sobre el aprender a saber adecuadamente a las condiciones del medio en función de los refuerzos que se reciben por determinada respuesta. Se estudian las conductas observables, mecanicistas, se relaciona el estímulo para discriminar las respuestas. El proceso de aprendizaje es considerado como resultado observable, mientras que las cognitivas, aprender y desarrollar capacidades para comprender con mayor profundidad la realidad y generar respuestas adecuadas ante diversas situaciones. Se explora la memoria, la percepción, la asimilación, el recuerdo, el olvido, la transferencia. Busca desarrollar procesos cognitivos para optimizar la adquisición, retención y aplicación de los conocimientos. Y se considera el aprendizaje en toda la complejidad del ser humano, tanto el interno como el externo. Posner, en 1998, considera que ambas teorías son complementarias. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes. A partir de aquí les presento una serie de láminas en las cuales me gustaría que las revisaran con mayor profundidad, en donde están las grandes diferencias entre el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, desde los factores, desde la pirámide del conductismo, desde las preguntas de cómo se ocurre el aprendizaje, cómo influye el aprendizaje, cómo se da la memoria, cómo ocurre la transferencia en las diferentes teorías que las avalan. Y luego, por supuesto, algo muy importante, cuál es el papel de la memoria en cada una de las teorías señaladas. En el conductismo la memoria no es tomada en cuenta, se le da muy poca atención de cómo se almacena o se recupera. El olvido se atribuye a la falta de uso, mientras que para el cognitivismo la memoria posee un lugar preponderante en el proceso de aprendizaje. Resulta cuando la información es almacenada de una manera organizada y significativa que puede ser puesta en práctica. Y en el constructivismo también la comprensión se desarrolla a través de la organización continua y situacional. La memoria siempre estará en construcción. Se hace énfasis en suministrar al estudiante los medios para crear las comprensiones novedosas y situaciones que puedan darse mediante el ensamblaje de unos conocimientos previos, en los cuales se da más la comprensión que la memoria, porque es un proceso independiente del contexto. Luego, bien importante es cómo ocurre la transferencia. Desde el conductismo se refiere a la aplicación del conocimiento aprendido a nuevas formas o nuevas situaciones, mientras que para el cognitivismo la transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria y ocurre cuando un estudiante entiende cómo aplicar un conocimiento en diferentes situaciones o contextos. Y para el constructivismo la transferencia puede facilitar a la persona en tareas auténticas ancladas en contextos significativos. El aprendizaje siempre toma lugar en un contexto, y si el aprendizaje se descontextualiza, hay poca esperanza de que la transferencia ocurra. ¿Cuáles son los supuestos o principios básicos del conductismo? Para el conductismo es producir resultados observables, medidos en el estudiante. En el cognitivismo es el uso de la retroalimentación para guiar y apoyar las conexiones mentales requeridas, dando énfasis a la estructuración, organización y secuencia, crear ambientes de aprendizaje que permitan la estimulación a los estudiantes de las conexiones con un material previamente aprendido. Y en el constructivismo se hace énfasis en la identificación del contexto, en las habilidades aprendidas, en el apoyo de las habilidades de solución de problemas, y la evaluación es enfocada hacia la transferencia de conocimientos y habilidades. Analicemos esta imagen. Me gustaría que la revisaran y luego en el foro discutiéramos un poco qué quiso decir esta imagen.
¿Cuál es la relación de los docentes con los estudiantes? Y vamos a ver entonces las teorías de la enseñanza. La teoría del aprendizaje proveen al docente de un conjunto de principios y proveen al docente de unas bases fundamentales para el desarrollo de la teoría de la enseñanza. La teoría de la enseñanza debe servir de estímulo y guía del aprendizaje realizado por el alumno. La teoría de la enseñanza es lo que hace el docente para producir aprendizaje en los alumnos. La teoría de enseñanza proporciona un conocimiento científico, sirve de guía para la acción, facilitando el diseño de experiencias pedagógicas y el análisis crítico de la práctica para cambiarla. La enseñanza es la guía del aprendizaje, mientras que la teoría del aprendizaje tiene un carácter descriptivo, la teoría de la enseñanza es prescriptiva. La teoría del aprendizaje explica cómo tiene lugar el aprendizaje, mientras que la teoría de la enseñanza fija las condiciones del medio para ordenar los elementos que se ponen en juego y conseguir el aprendizaje. Su misión es ordenar la acción de enseñar. La enseñanza es una actividad compleja, implica muchas interrelaciones. ¿Con qué fin enseño? ¿Qué debo enseñar? ¿Cómo lo debo enseñar? ¿Qué dificultades pueden enfrentar la audiencia? ¿Cómo captar el interés de la audiencia? ¿Y cómo voy a evaluar? La enseñanza es una ciencia auxiliar, es una disciplina. Fíjense, la enseñanza proviene de la pedagogía y pasa a la disciplina de la didáctica general y luego pasa a la didáctica especial. Si nosotros observamos en la pedagogía para qué enseñamos, qué tipo de hombre pretendemos formar y para qué proyecto de país o para qué proyecto nos han contratado para hacer, la didáctica general nos dice qué enseñar, con qué características, qué factores sociales vamos a tomar en cuenta, qué contenidos, objetivos, estrategias y recursos vamos a utilizar. Y la didáctica especial, en este caso, donde ustedes están situados, que es la enseñanza de la lengua del español como segunda lengua, tenemos que tomar en cuenta qué características, qué lógicas y qué métodos vamos a tener. La enseñanza se apoya en la psicología, en la sociología, en la antropología, en la filosofía y en la epistemología. Me gustaría que esta lámina la analizaran con profundidad. Para poder tener claro hacia dónde ustedes van con el curso, debemos de plantearnos para las competencias que nosotros como docentes debemos tener y que están enunciadas por el Instituto Cervantes. Competencias claves son lengua segunda extranjera, sirve para las TIC, facilitar la comunicación, organizar situaciones de aprendizaje, implica a los alumnos el control de su propio aprendizaje, evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno, como ustedes ven, está en el centro, y luego en las afueras de ese círculo están, por supuesto, todas aquellas competencias importantes para la enseñanza de las lenguas. Y tienen en el lado izquierdo, pues, una serie de competencias que también hay que desarrollar en ustedes para poder poner en práctica esto. Tienen unas páginas web muy interesantes que me gustaría que las revisaran. Tienen la lectura de Marta Barallo, que también la tienen dentro, que tienen otras dentro del aula virtual, y por supuesto una serie de revisiones que podrían hacer, y que les queda no solamente para el momento de la elaboración de este módulo, sino para que puedan trabajarla. Quiero decirles que toda la presentación que hemos hecho está dentro de todo lo que es el aula virtual, y allí van a tener las mismas láminas por las cuales se montó este pequeño video. Me gustaría que revisaran para el cierre esta lámina, qué significa, qué dicen de esto, y también podemos discutirla en el foro que vamos a tener próximamente.